Bien, hermanos, el Señor les bendiga grandemente, que su presencia sea con cada uno de nosotros, que su amor, su misericordia nos bendiga. Damos gracias al Señor, hermanos, porque estamos entonces a la luz de las Escrituras, hermanos, en cuadrangulares.cl y también en Facebook, ¿no es cierto?, radio.cuadrangulares. ¿Ya? Damos gracias a Dios porque ya hemos podido avanzar. Vamos ya en el libro de Hebreos, capítulo 6. Ahora vamos ya a la segunda parte del capítulo 6. Y yo quiero pedirles, hermanos, que puedan ustedes aprovechar estas enseñanzas que no tiene otra finalidad que poder aportar un granito de arena en el conocimiento de las Escrituras, del punto de vista lo más profundo que podamos. Tú sabes que no es fácil, un versículo puede dar para semanas incluso. Tenemos que ir un poco más rápido, pero sí vamos viendo los contextos históricos, los contextos culturales y varias cositas ahí que son las palabras en el original, que algunas las podemos ver porque otras no. Vamos entonces ya del capítulo 6, del 7 en adelante, versículo 7 en adelante, ¿no? Dice, vamos a ver una ilustración, ¿no es cierto?, de las graves consecuencias de recaer, porque tiene que ver mucho el tema con el tema de el temor que tenía, ¿no es cierto?, el autor, en este caso de los hebreos, era esto, de que esta gente pudiera recaer, hermanos. Y cuando hablamos de que pudiera recaer, estamos hablando, hermanos, de que era gente hebrea, venía de un mundo judío, por lo tanto en su cabeza estaba el hecho de querer volver a sus antiguas cosas, a sus antiguos pensamientos, religión, observancias y diferentes cosas estaban en su cabeza, estaban en su mente poder hacerlo. Y por lo tanto el escritor busca formas, ¿no es cierto?, y maneras inspiradas obviamente para que ellos pudieran, ¿no es cierto?, mantenerse firmes, mantenerse estables, no recaer, porque hermanos, y cuando hablamos de recaer, ahí estamos refiriéndonos a que no podía ser reemplazado. Cristo no puede ser reemplazado. La salvación de Cristo no viene, en este caso es la única fórmula, es la única manera, es la única verdad. No hay otro camino, es Cristo. Pero los judaizantes de aquella época lo que querían era buscar a Dios, pero de una manera personal, única, me refiero con el sistema judaico, ¿no? Ellos querían de esa manera buscar, y no era la forma. Entonces, si tú no buscas a través de Cristo, a través de lo que está establecido en la palabra, es obviamente lógico que no va a ser posible, hermanos. No va a ser posible, hermanos, que podamos obtener salvación que no sea por medio del Señor Jesús. Entonces aquí vamos a ver un poco el del 7 al 8. Dice, porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, hermanos, aquí vemos que cuando la tierra recibe lluvia y luego produce plantas provechosas, entonces cumple su propósito. Claro, cumple su propósito y justifica, en este caso, la bendición de la lluvia que ha sido enviada sobre esta tierra. Entonces el autor de Hebreos aplica este punto, ¿no es cierto? Usted ha sido bendecido, nosotros hemos sido bendecidos, ¿ya? Hemos sido bendecidos de parte del Señor, hemos experimentado todo tipo de cosas en el área espiritual. Pero la pregunta ahí está, ¿pero dónde está su fruto? Claro, si hay una lluvia sobre un campo, la lógica, hermanos, es que, y me refiero, y si el agricultor ha hecho todo el trabajo, es obvio que va a haber el fruto adecuado, es una cuestión lógica. Entonces Dios busca ya lo que crece en nosotros después de que nos bendice. Cuando hay bendición de parte de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Quiere bendecirnos, ¿ya? Especialmente lo que crece en términos de madurez,
¿ya? Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. O sea, si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, entonces ¿quién puede culpar al granjero de quemarlo? Entonces esta imagen nos recuerda, hermanos, que el crecimiento y el llevar fruto son siempre muy importantes, ¿ya? Para cuidarnos de no recaer. Entonces cuando en verdad llevamos fruto, permanecemos en Jesús y sin peligro de recaer. ¿Ok? Entonces, hermanos, y aquí puedo seguir viendo un poquito esto, porque este versículo me interesa. De hecho, en la sociedad agraria del siglo I, la gente vivía mucho más cerca de lo que era la tierra que nosotros hoy en día. Entonces, cuando el escritor describe la lluvia, las cosechas, los espinos, los abrojos, sus lectores rápidamente entienden el significado de la ilustración del escritor. Nosotros somos más... vamos a ver un poquito esto de más cerca. Vamos a ver algunas observaciones que notamos en este versículo. De hecho, la lluvia sigue cayendo sobre la tierra, ¿no es cierto?, como una continua bendición de Dios. Siempre es igual, una continua bendición de Dios. Y la tierra bebe la lluvia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pero parte de la tierra es cultivada y como resultado de una diligente labor, continúa produciendo el fruto del campo. ¿Para qué? Para alimentar a la gente. Entonces, Dios, incluso a la vista de todos, entonces Dios está bendiciendo la tierra y está bendiciendo a los labradores y a las personas que reciben las cosechas, ¿cierto? Entonces, hermanos, aunque la lluvia continúa cayendo también sobre otra parte de la tierra que no ha sido trabajada, ¿no? Y que nadie trabaja ese campo, ni siembra ninguna semilla, y de hecho el dueño de ese espacio, ¿no?, de ese campo, no parece mostrar ningún interés en su tierra, por lo que los espinos y los abrojos han tomado el lugar de los plantíos de la cosecha. Con el tiempo la tierra va a ser inútil y será limitada por estos espinos y por estos abrojos, y no le queda otra que el fuego caiga sobre ellos, entonces, o sobre este pedazo de tierra. Entonces, en contraste entre la tierra productiva y la tierra sin valor, se halla en varios pasajes también de los versículos del Antiguo Testamento. Así que estos versículos sirven para ilustrar, el 7 y el 8, sirven para ilustrar las enseñanzas de los versículos anteriores, del 4 y 6. Entonces, cuando miramos esta ilustración, podemos ver los trazos generales del cuadro, o sea, los detalles. ¿Ya? Sin embargo, algo oscuro no nos deja distinguir totalmente. En este caso, los trazos son los siguientes. Las bendiciones de Dios en forma de lluvia continúan cayendo sobre la tierra, ¿ya? Y la estructura de la tierra, junto con la diligente labor de los labradores, ¿ya?, produce una cosecha, ¿ya? Pero al faltar labradores que trabajan la tierra, la lluvia solo produce espinos y abrojos, ¿ya?, y que crecen en abundancia. Entonces, por analogía, los creyentes y aquellos que han caído en la incredulidad, ¿cierto?, porque los que caen en incredulidad ya no están trabajando la tierra, ¿cierto?, reciben continuas bendiciones de sí o sí, igual, ¿ya? Entonces, si el corazón del hombre es malo, ni aún todas las bendiciones de Dios conseguirán hacerles prosperar espiritualmente, no hay forma. Entonces, en vez de ello, bendiciones de Dios, ¿cierto?, cuando son rechazadas, hermanos, por un corazón incrédulo, sencillamente va a terminar condenado. Entonces, el propósito de esta ilustración, ¿cuál es? Advertir a los destinatarios de su carta de la mera observación, del goce y de la recepción de las bendiciones de Dios. No pueden salvar a la persona a menos que haya habido un genuino renacimiento espiritual. El hecho de que Dios te bendiga no significa que tú estás en una comunión estrecha con Él. Entonces, cuando el nuevo nacimiento es evidente y las bendiciones de Dios son recibidas con acción de gracias, ¿no es cierto?, la vida espiritual se desarrolla y obviamente produce fruto. Entonces, las palabras de Jesús, cuando dice, por sus frutos los conoceréis, aclaran lo que sucede. No solamente la lluvia, sino la lluvia y el trabajo
hecho para cultivar la tierra, determinan, ¿qué cosa? Determinan la cosecha en el campo, ¿cierto? Que se produce. Entonces, hermanos, dice más abajo, no se desanimen, el versículo 9, no se desanimen. El escritor admite que fue un poco más duro de lo que necesitaba hacer, ¿no? Entonces dice la escritura así, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿ya? Entonces aquí, hermanos, a pesar de que hablaba con mucha severidad, el autor de Hebreos confía en que ellos realmente continuarán en Jesús, que su perseverancia es una de las cosas que pertenecen a la salvación. Entonces, cuando dice, aunque hablamos así, sin embargo estaría mal que tomáramos Hebreos 6:9, como dije este versículo, como si las advertencias de los versículos anteriores no hubieran sido en serio, o que advertían sobre cosas imposibles. En todo caso, ¿no es cierto? El versículo 9 es un versículo de aliento, ¿ya? Y estos cristianos están en peligro de caer, pero no tanto por una rebelión calculada, ¿no? No era porque eran rebeldes, sino porque estaban deprimidos, sino porque estaban desalentados. Fíjate que el desaliento, de alguna manera, tiene la tendencia de alejarnos de la obra del Señor. Es como decir, cuando voy a un culto, voy a adorar al Señor, ¿no es cierto? Y no tengo nada, no salgo igual, no siento nada, ya no tengo ánimo, ya no me produce nada el hacer esto, el hacer lo otro, el ir a la iglesia, qué sé yo. Hermanos, terrible sería dejar de ir. ¿Sabe por qué? Porque lo más probable es que ya no va a poder, no va a tener fuerzas para pararse. La clave aquí es mantenerse, aunque no sienta nada, aunque no haya motivaciones. Usted tiene que seguir al Señor por obediencia y manténgase. ¿Sí? Esa es la clave, manténgase cerca, porque de lo contrario es muy peligroso, ¿ya? Entonces los versículos 10 al 12, la idea es que no se desanimen, decía el escritor, ¿ya? Ni piensen en renunciar a Jesús. Dios, ¿no es cierto?, aún no se ha olvidado de ustedes, porque pareciera que ellos estaban creyendo que Dios se había olvidado de ellos, porque a veces las promesas, usted sabe que las promesas de Dios a veces tardan, pero de que llegan sí o sí. Por eso es que usted tiene que pensar bien y creer que las promesas de Dios van a llegar, pero no es cuando usted diga o cuando yo quiera. Van a llegar en el momento preciso, en el momento en que Dios así lo estime conveniente. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar, dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces aquí vemos y notamos, hermanos, que Dios no es injusto para olvidar, en este caso, vuestra obra. Ya cuando estamos desanimados, a menudo, hermano, pensamos que Dios ha olvidado todo lo que hemos hecho por Él y por su pueblo. Espérenme un poquito. Ya. Entonces vemos, hermanos, que Dios no es injusto para olvidar. A veces, como dije, muy desanimados, pensamos que Dios ya no nos considera. Pero Dios dejaría de ser Dios, hermanos. Él sería injusto si él se olvidara de todo lo que nosotros hemos trabajado, de todo el esfuerzo que hemos hecho. Una característica, yo creo, de Dios es que Él ve y recuerda. Ve y recuerda. Entonces, ¿cuántos pierden de vista que Dios ve su servicio? O sea, la gente a veces piensa que Dios no tiene interés en nosotros cuando las cosas van aparentemente duras y difíciles. Y parece que Dios no considerara esto. Mucha gente, hermanos, pareciera que hace eso, como que
como si Dios no estuviera observando. Y en algunos casos, hermano, si ponemos un ejemplo, ¿cuántas personas sirven para obtener aplausos y para obtener atención de los hombres? Y claro, y se desaniman cuando no llegan. Usted no se desanime, porque Dios siempre ve y observa lo que usted hace, cada día. ¿Ya? Entonces dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Entonces, continúen haciendo un buen trabajo, en el fondo le está diciendo. Siga adelante con esa esperanza hasta el final. Imite a aquellos que heredan, no ganan, heredan la promesa de Dios. Entonces, cuando estamos desanimados, hermanos, como lo estaban los hebreos, no nos podemos hacer perezosos con tanta facilidad. El autor de Hebreos nos anima como un entrenador, ya impulsándonos a seguir adelante. Hay que continuar, hay que seguir adelante, hay que mantenernos allí. Y dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Te fijas? Imiten a aquellos hermanos que han encontrado la clave para alcanzar las promesas de Dios. Cuando habla de la fe y la paciencia, como lo demostró Abraham, se dice que se demoró como cerca de 25 años, hermanos, en recién ver lo que Dios le había dicho cuando sale de Ur, Abraham. Imagínense, 25 años. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a mirar y a observar a aquellos que han sido perseverantes y se han mantenido con tormentas, con luchas, con pruebas y con un montón de cosas, se mantienen ahí firmes, ahí manteniéndose al lado de su amado, de su Salvador. Pero gracias a Dios, hermanos, Abraham no tuvo que tener una fe perfecta o una paciencia perfecta. Si Abraham tuvo algunas de nuestras debilidades, hermanos, entonces nosotros podemos tener algo de fe y de paciencia también. No nos hagamos perezosos, dice, hermanos, no dejemos que el desánimo nos vuelva perezosos. No dejemos que eso pase, hermanos, porque eso es terrible. Ya cuando ya no queremos hacer nada, no queremos estar allá, no queremos ir allá, no queremos hacer esto. Hermanos, no. Si esto del Evangelio es por obediencia, no es porque usted tenga sentimientos o no, me refiero si usted tiene ganas o no. En esa actitud perezosa, hermanos, lo que realmente nos hace sentir con ganas es de renunciar. ¿Cuántos de ustedes han querido renunciar, hermanos? Y ya no quieren seguir muchas veces. Primero perdemos el deseo de continuar y entonces perdemos el deseo de seguir adelante. Entonces esa era un poco la preocupación del escritor de este libro, Hebreos. Es verdad, hermanos, es verdad. Usted no tiene que ceder al desaliento, ¿ya? Y de hecho dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Usted también puede hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Fortalézcase en el Señor. Y según los versículos siguientes, hermanos, del 13 al 18, no se desanime. Las promesas de Dios son confiables. Aquí les voy a leer este versículo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Hermanos, es interesante esto, ¿no? Y habiendo esperado con paciencia, durante este tiempo de soportar pacientemente, muchos cristianos son atacados, son muy atacados, hermanos, y se preguntan si ellos también obtendrán la promesa, ¿no? Y a menudo se preguntan, ¿es verdad? ¿Vendrá el Señor? ¿Vendrá como dice la Biblia? No tenemos que dudar de eso, hermano, porque si Él dijo que iba a venir, Él viene a buscar su iglesia. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice la palabra. Dios vino por Abraham. E incluso selló su promesa con un juramento. Y de hecho, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿cierto? Juró por sí mismo. Y este juramento muestra, hermanos, que las promesas de Dios, así como su carácter, nunca cambian, siempre van, sí o sí, van. Entonces Dios nos ayuda, hermanos, porque este pasaje nos enseña, hermanos, que un juramento puede ser usado legalmente por los cristianos. Y esto se debe observar con mucho cuidado por aquellos hombres, ciertos fanáticos que están dispuestos a abolir la práctica del juramento solemne, ¿no es cierto?, que Dios ha prescrito en su ley. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Entonces aquí vemos que las dos cosas inmutables, ya que no cambian, son la promesa de Dios y su juramento. Esas dos cosas no cambian. Es imposible que Dios mienta, hermanos, en cualquiera de estas dos cosas. Para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que no se desanime, hermanos. Dios tiene consuelo y esperanza para cada uno de nosotros. Creemos entonces que este consuelo y que esta esperanza son, ¿cierto?, como las ciudades de refugio, ya ordenadas en la ley de Moisés, hermanos, que son descritas ahí en Números capítulo 35. Y tanto Jesús como las ciudades de refugio están puestas delante de la persona necesitada. Y estas no tenían ninguna utilidad a menos de que alguien pudiera llegar a este lugar de refugio. Allí ¿no es cierto?, el inocente, ¿no?, se escondía en este lugar de refugio. Y la clave es que en Cristo se refugian los culpables. Fíjate el detalle. Entonces, tanto Jesús como la ciudad de refugio están abiertas para todos, no solo para los israelitas. Nadie tiene que temer, ¿no es cierto?, que se le dé la espalda en ese lugar de refugio en tiempos de necesidad. Entonces, tanto Jesús como la ciudad de refugios se convirtieron en un lugar donde el que está en necesidad puede vivir, ¿ya? Usted no viene a una ciudad de refugio, hermanos, en tiempo de necesidad solo para ver, sino porque necesita, ¿no? Entonces, tanto Jesús como la ciudad de refugio son la única alternativa para el que está en necesidad. Y sin esta protección, hermanos, específica, ellos serían destruidos. Entonces, tanto Jesús como las ciudades de refugio, hermanos, proveen protección solamente dentro de sus fronteras. Salir de ellas, salir de Cristo, salir de esas ciudades de refugio en las cuales se podía meter a alguien, ¿no es cierto?, que venía huyendo porque lo iban a matar, por así decirlo, significaba que si no se metía, la muerte le estaba esperando. Entonces, tanto Jesús, hermanos, como las ciudades de refugio, la libertad llega con la muerte del sumo sacerdote. Entonces damos gracias a Dios. Sin embargo, existe una diferencia, como dije, fundamental, la vuelvo a repetir, entre Jesús y las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio solo ayudaban al inocente, ¿ya? Pero ¿y qué pasaba con el culpable? En este caso, el culpable puede venir a Jesús y encontrar refugio. Así que damos gracias a Dios por ese refugio que tenemos. Amén. Así que no se desanimen, decía el versículo 19-20. No se desanime, hermano. Jesús nos llevará a la gloria de Dios, la cual tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma. Quiero hablar un poquito del alma, a ver si tengo unos minutos para hablar del ancla, hermanos. El ancla era, como dije, una figura común para representar, ¿qué cosa? La esperanza en el mundo antiguo. Y aquí nos recuerda especialmente que nosotros estamos anclados a algo firme, ya, pero que no se ve y que penetra, ¿no es cierto?, hasta dentro del velo.
Así que, hermano, usted no necesita un ancla para mares en calma. Mientras más duro el clima, más importante se vuelve el ancla. Ya, pero la analogía del ancla quizás no aplica perfectamente, porque nosotros estamos anclados, pero estamos anclados arriba al cielo, no abajo en el suelo. Estamos anclados para avanzar, no para permanecer detenidos. ¿Entiende? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, porque podemos notar, hermanos, que en la antigüedad el ancla era el símbolo, como dije, de la esperanza. Epicteto dijo, así como un barco no debe depender de una sola ancla, tampoco una vida, ¿no es cierto?, de una sola esperanza. Pitágoras dijo, las riquezas es un ancla floja. La fama es un ancla floja. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes? Decía este hombre. La sabiduría, el gran corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen un tremendo corazón, hermanos? El coraje. Estas son anclas, hermanos, que ninguna tempestad puede hacer vacilar o puede llevarles a cualquier lado. Entonces el autor de Hebreos insiste, hermanos, en que el cristiano tiene la mejor ancla, la mejor esperanza del mundo. Y esa esperanza, dice, es una que entra en la corte interior más allá del velo, en el templo. El lugar más sagrado de todos era el lugar santísimo, hermano, por ejemplo. Y tenía un velo, ¿no es cierto?, que cubría la entrada. Y en el lugar santísimo, hermano, se creía que moraba la misma presencia de Dios. Y solo había un solo hombre que podía entrar allí, y era el sumo sacerdote. Y aún él no podía entrar en el lugar santísimo. Nada más que una sola vez al año, el día de la expiación. Entonces estaba establecido, hermanos, que no debía detenerse mucho porque era peligroso y terrible entrar en la presencia de Dios vivo, digamos. Lo que dice el autor de Hebreos, ¿no es cierto?, es lo siguiente. O sea, bajo la vieja religión judía nadie podía entrar a la presencia de Dios más que el sumo sacerdote, hermanos. Y solo una vez al año, pero ahora Jesucristo ha abierto el camino para todos los hombres. Entonces el autor de Hebreos usa una palabra muy expresiva acerca de Cristo, ¿ya? Y dice que entró en la presencia de Dios como un precursor, dice, ¿ya? Fíjate, hermano, que esta palabra es muy interesante, hermano, porque esta palabra es prodromos, y su significado pasa por tres etapas, ¿no? Por tres etapas. Primero quiere decir uno que se apresura, un pionero, hermanos, ¿ya? Un explorador que se adelanta para ver si el terreno está bien, para que puedan avanzar las tropas, ¿ya? Entonces Jesús entró, hermanos, en la presencia de Dios para que todos los seres humanos le pudieran seguir a salvo, ¿ok? Entonces vamos a decirlo más sencillamente de otra manera, ¿no? Antes de que viniera Jesús, Dios era el extranjero distante al que muy pocos judíos se podían acercar a riesgo de sus vidas. Pero gracias a lo que Jesús hizo, Dios ahora es amigo de todo el mundo, o en este caso de todos los que se acercan voluntariamente. Entonces hubo un tiempo, hermanos, en que la gente pensaba que Dios les tenía cerrada la puerta. Pero ahora sabemos, hermanos, que la tiene abierta. Y quiere, ¿no es cierto?, que la pasemos para encontrarnos con Él como nuestro Padre Celestial. Entonces, qué increíble, hermanos. Increíble, hermanos. Jesús entró como nosotros, como un precursor. Estamos seguros de que entraremos a la presencia de Dios porque Jesús entró como nuestro precursor. ¿Ya? Y fíjate, hermano, que quiero ahondar un poquito en esta palabra. Esta palabra, hermanos, era, como dije, era un hombre de reconocimiento en el ejército. Aquí hay otra ilustración. Era como un hombre que era reconocido en el ejército.
Y, un precursor era aquel que avanzaba, ¿no es cierto?, sabiendo que otros le iban a seguir, que otros venían detrás de él. Y eso es, él es nuestro precursor, porque nosotros vamos detrás de él, porque él va primero. Si te fijas el detalle, entonces, dentro del velo, como hemos dicho, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y aquí vemos que la analogía del templo, ya, detrás del velo, le recuerda al autor de Hebreos que estaba hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta idea obviamente la vamos a continuar el día de mañana. Así que, hermanos, yo quiero concluir entonces, hermanos, con esto. La esperanza aquí aludida es esperar con seguridad. Las buenas, en este caso, las cosas buenas prometidas por medio de esas promesas. Con amor, con deseo, valorándolas, ¿cierto? La esperanza tiene sus grados como también los tiene la fe. La promesa de bendición que Dios ha hecho a los creyentes está vigente. Y vemos, hermanos, que se puede confiar con toda seguridad, absoluta seguridad, de que esta promesa de Dios, ¿no es cierto?, es real, ¿ya? Porque aquí tenemos estas cosas inmutables, ¿no es cierto?, que ya las leímos, el consejo y el voto de Dios, ¿ya?, en que es imposible que Dios mienta, hermanos, porque sería muy contrario a su naturaleza y a su voluntad. Entonces, como no puede mentir, la destrucción del incrédulo y la salvación del creyente son igualmente ciertas. Así que tenemos que decidir por qué lado vamos o por qué lado estamos. Entonces aquí, nótese aquí que tienen derecho por herencia a las promesas, a aquellos a quienes Dios ha dado seguridad plena, ¿cierto?, de la dicha. Los consuelos de Dios son suficientemente fuertes, hermanos, para sostenernos, para sostener a su pueblo. Cuando está sometido, ¿no es cierto?, a sus pruebas más pesadas, porque a veces se pone dura la cosa. Entonces aquí hay un refugio, como decíamos, para todos los pecadores, hermanos, que huyen a la misericordia de Dios por medio de la redención de Cristo. Por medio de Cristo vamos a buscar esa misericordia, hermanos, conforme al pacto de la gracia, ¿cierto? Hermanos, dejando de lado a todas las demás confianzas. Estamos en este mundo como un barco en el mar, como ya hemos visto, zarandeándonos quizás de arriba abajo y corriendo el peligro de naufragar. Y por eso esa ancla que ya les dije y ya les hablé, esa ancla es muy importante para que nos mantenga firmes y seguros. Qué rico, hermanos, saber de esa ancla. Hermanos, damos gracias a Dios. La gracia gratuita de Dios, los méritos y la mediación de Cristo y las poderosas influencias de su Espíritu son las bases de esta esperanza, hermanos. Así que es una esperanza segura y de eso no hay ninguna duda. Cristo entonces es el objeto y el fundamento de la esperanza del creyente. Por tanto, depositemos nuestros afectos, todo nuestro sentir en las cosas, hermanos, de lo alto, y esperemos con paciencia su manifestación, hermanos, cuando nosotros nos manifestaremos con Él, ciertamente en gloria. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por este día, encontrándonos con estas verdades tan gloriosas, tan enriquecedoras. Así que gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu piedad. Que el Señor nos ayude cada día. Amén. Hermanos, me despido entonces de Facebook. Continúo aquí en la radio. Lo importante, hermanos, es que podamos, ¿no es cierto?, seguir el consejo de la palabra constantemente y diariamente. Amén. Muchas gracias, hermanos, y bendiciones para cada uno de ustedes.